Jorge, en primer lugar, yo quiero agradecer tus amables palabras, quiero agradecer también a la comunidad universitaria y académica del CIDE que nos acompaña en esta reunión, donde pueden conocer las diferentes plataformas de los candidatos que están contendiendo a la presidencia de la República. Estos ejercicios sin duda nos dan mucha más claridad, luz al momento de votar y de conocer quiénes están buscando representarnos y representar a nuestro gobierno a nivel también internacional. Tengo aquí mi reloj para no pasarme con mi intervención. Primero, pues sí, está claro que la política exterior, Margarita Zavala y en el proyecto independiente que vengo representando, la vemos como lo que es, ¿no? Una pieza fundamental en el desarrollo de nuestra estrategia o en nuestra estrategia de desarrollo como país, porque tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Ese impacto directo se da en la economía, en la seguridad, en el medio ambiente, en la lucha contra el crimen organizado, la salud, incluso en las libertades y en la propia democracia que tenemos en México. Hoy se está viendo, nosotros vemos como nuestro diagnóstico es que se está abriendo una brecha entre sociedades libres y abiertas al futuro y sociedades cerradas y nacionalistas. Sociedades que quieren volver al pasado, que dicen que la democracia liberal ha terminado. Y México, nosotros consideramos, Margarita lo dice constantemente, tiene que estar en el lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia y jugar un papel activo en favor de la libertad, la apertura y la democracia. Esa es la visión que tiene Margarita Zavala como política exterior, fundamentalmente. ¿Cómo hacer esto? Uno, defender nuestros intereses, el interés nacional. Dos, también mejorar a nuestro planeta, siendo líderes en acciones como el combate al crimen organizado y la defensa del cambio climático, la defensa del medio ambiente. Nosotros creemos que se equivocan aquellos que sostienen que las relaciones internacionales no son importantes y que hay que encerrarnos y enfocarnos solamente en nuestra política interna. Sí, es cierto que tenemos que poner nuestra casa en orden, por supuesto, y en eso no queda duda, en un país donde tenemos 53 millones de pobres, 11 millones de personas viviendo en pobreza extrema, un crecimiento económico que no ha logrado acelerarse como debiera, pero también es cierto que creemos que la política interior no tiene que marcar nuestra política exterior. México sí tiene que tener un claro liderazgo hacia dónde quiere ir como país en el mundo, el lugar que tiene que jugar México en el mundo. Entonces sí pensaríamos que es un error encerrarnos y enfocarnos solamente en nosotros mismos. Uno, pongamos nuestra casa en orden. Dos, juguemos un papel activo y responsable en el mundo. Y tres, colaboremos como país con soluciones a los problemas que nos afectan a todos. Tenemos nuestros ejes de política exterior, y sin duda uno muy importante, si no el que más, es nuestra relación con Estados Unidos. Surge la pregunta, después de Donald Trump, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no hay un manual, no hay una historia de política exterior que nos diga cómo tratar con un presidente que arregla su política exterior a través de Twitter, ¿no? A través de arranques, y un día dice una cosa y otro día dice otra, incluso retando al propio gobierno mexicano. Temas como el muro fronterizo, la negociación del Tratado de Libre Comercio, nuestra relación comercial tan importante, temas de infraestructura fronteriza, las políticas públicas que tienen los estados fronterizos, deportaciones, trato a migrantes, los 30 millones de descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 11 millones son mexicanos de nacimiento. Es decir, hay muchos temas en esta relación que tienen que ser tratados con absoluta prioridad. Sí hacemos nosotros, Margarita Zavala publicó un libro en septiembre de 2017. Ese libro tiene seis ejes fundamentales de política pública. Uno de ellos es México en el mundo, México global, en el cual, cuando habla de la relación con Estados Unidos, sí hace una crítica al gobierno de Enrique Peña Nieto, particularmente a la invitación que hizo el presidente Peña a Trump en medio de una campaña presidencial en Estados Unidos, cuando
vino Trump, en la tarde estaba con su público, con sus bases, hablando mal de México otra vez. Creemos que por ahí hubo un terrible error que se ha venido trabajando, y un poco la política del gobierno del presidente Peña pues no ha logrado tener o presentar a México como un país que defiende con mucha dignidad lo que es suyo. La relación con Estados Unidos, 3,000 kilómetros de frontera, cruce de 1 millón de personas diariamente, 58 cruces fronterizos, una relación comercial grandísima, que nuestra relación comercial con Estados Unidos es más grande que la relación que tiene con Japón, Alemania y Corea del Sur juntos, 6 millones de empleos que dependen del comercio, 6 millones de empleos en Estados Unidos que dependen del comercio con México. Son solo algunos de los temas que son importantes en esta relación. ¿Y qué tiene que hacer México? ¿Cuáles son los cómo? Ahora voy a llegar a ese tema. Nuestras propuestas. Primero, nuestra política exterior tiene que poner en el centro a los mexicanos, tanto a los que viven en México, en temas de desarrollo económico, como a los que viven en otros países, particularmente esos 11 millones que viven en Estados Unidos. Una de nuestras propuestas principales es, para defender a nuestros connacionales frente a Donald Trump, es formar una alianza con gobiernos locales americanos, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales. ¿Para qué? Para hacer un contrapeso a lo que propone Donald Trump en Washington. De alguna manera lo que nosotros proponemos es al constituency de Donald Trump, en lo que les duele, que en muchos estados son exportadores hacia México, pues entonces hacer una alianza con ellos, porque a ellos es a quien le puede pegar las políticas de Donald Trump. Negociar con Estados Unidos programas de trabajadores temporales o de residencia temporal para dar un flujo ordenado a nuestros migrantes. Aumentar sin duda el presupuesto a la red consular para ofrecer mayor protección a nuestros migrantes y garantizar que cuenten con documentos de identificación, hasta apoyarlos con ayuda legal. Aquí sí creo que hay un tema importante, Sergio lo conoce muy bien, se le tiene que destinar mucho mayor presupuesto a nuestros consulados. El embajador Vasconcelos, en un foro hace un par de semanas en la Anáhuac, nos dijo que cuando él fue cónsul de México en Boston, el consulado solamente tenía un auto para el desplazamiento del cónsul y le faltaban mucho mayor recursos. Vanessa Rubio, que en ese momento estuvo en ese foro, nos dijo, después de que estuvo José Antonio Mid, ese consulado tenía 7 automóviles. Pero el tema no es un tema de automóviles, es un tema de política pública con presupuesto, para que de verdad puedan estos consulados trabajar en la defensa de nuestros connacionales, y sí, sobre todo en la defensa legal de su estatus migratorio. ¿Qué más proponemos hacer? Proteger a las remesas para que el dinero siga llegando a las familias mexicanas. Programas como el 3x1, donde cada migrante pone $1, el gobierno local pone $1, el gobierno federal pone $1, se les tiene que dar mucho mayor empuje, porque no han terminado de lograr esa protección a las remesas de nuestros migrantes. Propone Margarita Zavala crear un fondo de retiro para migrantes mediante la inversión en proyectos productivos en sus comunidades de origen, por ejemplo con este 3x1. Una política de diversificación comercial, poniendo especial énfasis en China y en los mercados Asia-Pacífico. Tener a Estados Unidos de vecino no es algo que sea necesariamente malo. Lo que es malo es tener una política comercial que se enfoque solamente en Estados Unidos. Entonces sí tenemos que voltear, sobre todo a ver al mercado asiático. ¿Por qué? Por el tamaño, simplemente. Y por supuesto también al mercado latinoamericano, aunque es mucho más pequeño. Y por último, es muy relevante reconstruir la imagen de México en el mundo, a partir de una estrategia de poder suave, sobre todo con el tema cultural. Poder crear, por ejemplo, algo parecido al Instituto Cervantes o al British Council, que promueva la riqueza de la cultura de México en el mundo. Segundo punto, México tiene que ser líder en América Latina. Eso pasa por acatar, en primer lugar, las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, México sí tiene que alzar la voz, y tiene que alzar la voz como un líder en nuestra región, particularmente el caso Venezuela y el caso Nicaragua. No podemos hacer como que no pasa nada.
No podemos evadir una crisis de derechos humanos y de democracia que está sucediendo en nuestra propia región, donde nos consideramos uno de los líderes. Hay un candidato particularmente, el candidato de Morena, en su política exterior y en su actuar particular, que nunca hace referencia al caso Venezuela. Y nosotros sí condenamos con mucha claridad lo que está sucediendo ahí, por la crisis de derechos humanos y democrática. El silencio no puede ser una opción más para nuestro país. Como líder en América Latina también tenemos que ser líder en América Central, particularmente la coordinación en el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. No solo tenemos que ver el problema migratorio que tenemos hacia Estados Unidos, tenemos que atender también la frontera sur con dos cosas: infraestructura y presupuesto, y atención a derechos humanos. Y una coordinación absoluta con esos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por último, en tercer lugar, para consolidar el liderazgo de México, creemos que el nombre del juego es el multilateralismo. Tenemos que ser líderes en la defensa de la libertad y la democracia. Y para eso los organismos multilaterales son la voz, son el lugar, son los foros donde México tiene que expresarlo. Donde podemos poner el ejemplo en el combate al cambio climático y donde podemos alzar la voz también para evitar y reducir el tráfico de armas hacia nuestro país. Y por último, en tema de política migratoria, sí hay un particular interés de Margarita, desde su historia, cuando fue la presidenta del sistema del DIF, en atender a los migrantes que cruzan por nuestro país, particularmente la historia de los niños migrantes no acompañados. Tenemos que tener un papel activo en tema de migración, otorgando, y hay un gran debate en si el Estado mexicano debería o no otorgarles servicios de salud y demás a los migrantes. Nosotros consideramos que sí, por el tema de el humanismo. Sí consideramos que todos y cada uno de los migrantes tienen la misma dignidad, independientemente de ser o no ciudadanos mexicanos. Particularmente este es el resumen de la política exterior como la plantea Margarita Zavala. Jorge, muchas gracias. La claridad y al mismo tiempo lo puntual de no solo decirnos los qué, sino los cómo. Doctor Chamana, el foro es completamente suyo. Gracias, Jorge. Bueno, yo felicito a mi amiga Marcela López Vallejo, que tuvimos contacto en la NAHUE, y desde luego a mi amigo Jorge Esquiabón y al CIDE por esta idea magnífica de reunirnos en una etapa fundamental de las campañas electorales, donde estamos en el segundo tercio de 3 tercios de la campaña, y parece ser que estos foros tienen una gran generosidad y un gran valor. Permiten entrar en la fase de propuestas, más allá de la idea de las guerras sucias y la personalización en torno a cada uno de los candidatos y la candidata, y creo que tienen que ser ponderados en su justa dimensión. Dicho esto, comento brevemente que el origen de la plataforma electoral en materia de política exterior de Ricardo Anaya es producto de un trabajo científico. Equipos transdisciplinarios, interdisciplinarios, nos fuimos reuniendo para hacer valoraciones, y como ustedes saben, lo que hace una plataforma electoral, dibuja una idea de país, dibuja una idea de proyecto de nación, por una razón fundamental. No son documentos, fíjense lo que les voy a decir, para ganar necesariamente el debate, sino para plantear la visión del candidato, en este caso Ricardo Anaya, por dónde quiere conducir al país, y que estaría sujeto la plataforma electoral al debate público, una vez teniendo el resultado del 1 de julio, que va a llevar eventualmente al Plan Nacional de Desarrollo. Hoy más que nunca, uno de los divorcios que se debe erradicar en la lucha de las ideas, en la confrontación de las ideas, es
cómo le preguntamos a la sociedad lo que quiere y no al revés, cómo nos imaginamos que quiere la sociedad que actuemos desde la perspectiva de la gobernabilidad. Dicho esto, me gustaría también plantear algo que es muy relevante. Yo creo que la visión de país con la que se debatió con Ricardo Anaya y con los equipos de trabajo, tenía claro un mundo muy complejo, unas relaciones internacionales con gran incertidumbre, y arranco con esa imagen. Creo que hay este es el cambiador, nada más para checar, ahí estoy. Me quedo en esa imagen. Teníamos claro que teníamos que valorar la política exterior ontológicamente desde esta perspectiva. Nosotros no creemos en la idea de que la mejor política exterior es la política interior. Creemos que ontológicamente el espacio vital de las relaciones internacionales donde se desenvuelve la política exterior sí refleja un régimen, pero tiene una serie de desafíos y de ambiente distinto al de la política interior. De tal manera que el reto es si la pertinencia de las propuestas de solución, los cómo, no el diagnóstico, nos va a permitir dar resultados, es decir, lograr que las cosas sí pasen. Porque aquí cada 6 años el Plan Nacional de Desarrollo, por cierto, que solamente es analizado por el Congreso, nunca ratificado ni sancionado, pero solamente genera un ambiente de ver las cosas ex post. La idea es que sea ex ante. Entonces, en esa lógica, identificamos varios de los desafíos y amenazas del actual contexto internacional. Valorábamos, por ejemplo, en primer lugar, la idea de poner en su lugar cierto tipo de problemáticas que deben marcar el futuro de tu política exterior. Uno, el de la desigualdad y la pobreza. Es una gran amenaza fundamental. 2, valorábamos la importancia de este regreso de la carrera armamentista y la confrontación entre potencias nucleares. Está previsto el 12 de junio la reunión entre Trump y este morbo que tiene por reunirse con Kim Jong-un. Y en esa lógica, el embajador Roldán, no me dejará mentir, va a ser un espectáculo maravilloso para el debate público e internacional, pero es muy interesante cómo esta idea de las potencias nucleares y potencias económicas nos regresa a ese sentimiento, ese estufillo de la Guerra Fría reloaded, yo diría. El tercer referente fue el cambio climático, los desastres naturales. El cuarto referente fue el del crimen organizado, que es muy importante para cualquier política exterior y de seguridad hemisférica para países como México y el resto de América Latina. El quinto referente fue el terrorismo, a partir de la narrativa de Estados Unidos. Y el sexto fue la emergencia de China, y no solamente la emergencia de China como la segunda economía más poderosa del mundo, sino su soft power en la diplomacia que está desplegando en continentes como América Latina y África. Y finalmente el tema de la ciberseguridad y el ciberespacio, es decir, donde la relativización de la soberanía, yo lo pongo en el cuadro del ángulo inferior derecho, el affair de Cambridge Analytica nos debe poner en alerta, sobre todo con la capacidad que tuvieron quien contrató del lado británico y del lado americano estas empresas para poder tener injerencia en la voluntad y en la percepción y en el interés de la sociedad para tomar una decisión tan relevante como puede ser el Brexit o el resultado electoral en los Estados Unidos. Dicho esto, lo que yo voy a hacer ahora es, voy a presentarles los ejes de la política exterior, ley de Murphy. A ver, ahí estoy, uno, no me quiere hacer caso. A ver, el de abajo es en corrido, ahí está. Ahí están, les voy a presentar los diferentes ejes en lo que me resta el tiempo, 10 minutos, para que vean cómo estructuramos los 5 ejes del capítulo de política exterior de la plataforma Por México al Frente. El primer eje fundamental fue una política exterior de Estado que promueva el desarrollo y los intereses de México, sustantivo. El segundo eje es nuestro papel protagónico en los temas globales, en torno a la agenda de desarrollo, cambio climático, el Acuerdo de París, seguridad y política de drogas, desarme y no proliferación de armas. Si me apuran, yo ahí plantearía qué hacemos en materia de misiones de apoyo para gestión de crisis ambientales, misiones de paz, etcétera. El tercer eje es el de la diversificación y multilateralismo. En un momento de contracción y proteccionismo y aislacionismo de la gran potencia y una
el mundo al revés, un protagonismo de China, por ejemplo, en torno a ser el campeón del libre comercio, y recuerden el discurso de Davos de Xi Jinping, cómo se está planteando la idea de nuestra diversificación y multilateralismo, y una pregunta estructural: ¿podemos y tenemos capacidad de diversificarnos, o es nada más un deseo que en realidad se refiere a la nostalgia de algo que hemos discutido por muchos años? Cuarto eje: política económica exterior y cooperación para el desarrollo, donde comercio, inversión, diversificación y cooperación para el desarrollo son fundamentales. Y quinto eje, sin duda, el tema de Estados Unidos: cómo redefinir la relación estratégica con un enfoque integral, donde temas de seguridad, grupos criminales, protección de migrantes, derechos humanos, comercio de inversión, será relevantísimo. ¿Qué voy a hacer? Les voy a presentar ahora, con el resto de mi tiempo, propuestas concretas. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo dibujamos la idea de atacar cada uno de esos? Son muchas más propuestas. Tuve que seleccionar las que, en mi opinión, podrían darle grandes pinceladas, pero sobre todo claves muy importantes a un público, a un auditorio, como es el del CIDE, que conoce del tema. Entonces, paso a presentarlas sin mayor darle la vuelta, de cómo creemos que podemos ver cada eje. En relación a una política exterior de Estado independiente y soberana, propuestas concretas: incluir entre los objetivos de la política exterior nacional la defensa y promoción de los principios democráticos y de los derechos humanos en el mundo. 2. Ampliar las facultades del Senado de la República en la conducción y evaluación de la política exterior. Tercero, uno que nos parece sustantivo en relación a la democratización de la política exterior: establecer un comité consultivo ciudadano de política exterior. Ahí nos empezamos a desmarcar de las demás propuestas. Cuarto, poner en marcha un sistema de inteligencia estratégica para la planeación y toma de decisiones en materia de relaciones exteriores, con el fin de fortalecer el posicionamiento de México en el mundo. Y finalmente, destinar mayores recursos para el desempeño de las embajadas y consulados de México en el exterior. En relación a los temas globales, tenemos las siguientes propuestas: recuperar el papel de México en el mundo, en donde el liderazgo en temas globales tradicionales como desarme y paz y nuevos temas como cambio climático sean relevantes. México debe ser un líder en la implementación del Acuerdo de París y del desarrollo de energías renovables. Creemos que nuestros principios siguen siendo válidos, siguen siendo vigentes, y hoy, frente a los nacionalismos, la xenofobia y la incertidumbre global, es una guía. Pero aquí hay un debate que no hemos resuelto por años, si son contradictorios o no tener principios tan fundamentales y promover intereses particulares. Es un viejo debate, adquiere nuevamente vigencia, valorémoslo. Siguiente planteamiento es defender y fortalecer el multilateralismo, contribuir al fortalecimiento y eficacia de los organismos internacionales como los mejores instrumentos para afrontar los retos actuales de la humanidad. Hoy en día sería muy importante frente al tema de Venezuela y Nicaragua, y aprovechar nuestras membresías para promover los objetivos nacionales. En relación a la diversificación de las relaciones de México y otros países y otras regiones, bueno, en esa parte planteamos fortalecer de manera prioritaria la relación de México con los países de América Latina y el Caribe. Reitero, ¿podemos? ¿Estamos preparados? Y la idea es incrementar nuestra participación en mecanismos que combinen nuestro regreso a América Latina o fortalezcan nuestra presencia en América Latina, en foros como, por ejemplo, la Alianza para el Pacífico, y donde además de eso el diálogo político sea relevante. Segundo, la idea de fortalecer la relación con Europa. La modernización del acuerdo global en sus tres ejes: libre comercio, diálogo político y cooperación, en términos generales ya quedó. Vamos a ver cómo viene, pero en realidad es una reacción del futuro del TTIP. ¿Tendrán futuro las relaciones transatlánticas con Trump, o nos esperamos los 8 años de Trump? Dije 8, si no nos ponemos las pilas. Y en esa lógica vamos a ver cómo viene. En relación a Medio Oriente, China y otras economías emergentes, no hemos sabido romper la idea de los BRICS y demás. Entonces, en esa lógica vamos a ver qué pasa. Y yo creo que los gobiernos subnacionales pueden tener un gran futuro, sobre todo con expertos en para diplomacia en esta institución tan prestigiada. En relación a la política económica exterior y cooperación para el desarrollo, ahí proponemos a la política exterior como una palanca para el desarrollo y propuestas muy concretas: impulso a la cooperación internacional para el desarrollo, lo que incluye la agenda de desarrollo científico-tecnológica, educación e intercambios norte-sur, sur-sur;
una política económica exterior que promueva el crecimiento y el desarrollo económico de México. La pregunta es, ¿estamos preparados? Independientemente de que tengamos una playa de tratados de libre comercio, y la diversificación de mercados y de mayor integración global sí va a ser necesaria si siguen probablemente los 8 años de Trump. Y finalmente, incluir en los acuerdos comerciales que firme nuestro país compromisos sobre la protección del medio ambiente y la protección de los derechos laborales. El eje de Estados Unidos. Ahí, ¿cómo vemos el asunto? Pues creemos que debe haber un enfoque de seguridad sobre reducción de daños y riesgos en México, valorando los debates que hay de aquel lado en materia de legalización de la marihuana, pero creemos en lo siguiente: hay que redefinir la relación a partir de, por ejemplo, un programa de cooperación en materia de seguridad, en donde el enfoque de reducción de la violencia y la seguridad ciudadana trate con la misma importancia los tráficos ilícitos de ambos lados, es decir, drogas de aquí para allá, armas y dinero de allá para acá. La idea es exigir resultados en el combate a la demanda de drogas al interior de Estados Unidos, más recursos para la defensa jurídica de las y los mexicanos en Estados Unidos, buscar acuerdos con los gobiernos estatales y locales en temas comunes, se puede hacer esa diplomacia, y algo muy relevante, creo que no hemos sabido estructurar en mediano plazo un cabildeo en el Congreso para promover los temas más sensibles de nuestra posición en materia migratoria, de seguridad y libre comercio. Cerraría, de acuerdo a mi tiempo, con mis 3 minutos, el tema de los migrantes. ¿Cómo vemos esto? Creo que debemos tener una política migratoria de Estado. ¿Cómo se colma esto? ¿Cómo se le da contenido? Bueno, primero creo que tenemos que pregonar con el ejemplo. La primera propuesta es cambiar la política migratoria para garantizar los derechos humanos de los migrantes en tránsito por el país, centroamericanos y haitianos. Es decir, tener programas de cooperación migratoria, pero también de desarrollo con nuestros vecinos centroamericanos. Segundo, empoderar a las comunidades de origen mexicano dentro de los Estados Unidos, apoyando su agenda y generando acciones para apoyar la regularización de los Dreamers. Tercero, evaluar y diseñar nuevos programas de apoyo a migrantes para identificar áreas no cubiertas, priorizando 2 temas: apoyo legal y asesoría, y finalmente establecer un programa de desarrollo para repatriados, orientados, por ejemplo, a los que se tienen que regresar y que tienen actividades empresariales, crear un fideicomiso, proponemos, para la investigación en ciencia y tecnología de mexicanos con una formación educativa de aquel lado. Y en esa lógica, lo que estamos planteando ahorita en el tema de los comos es: ya no podemos esperar más una política exterior que pierda el rumbo de los grandes desafíos en México en 3 áreas fundamentales, y con eso concluyo. Nos tiene muy preocupados los niveles de inseguridad y violencia en el país, la corrupción y la impunidad en la que estamos viviendo, y muy particularmente no hemos frenado la desigualdad y la exclusión social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Charona, nuevamente por enfocarse en los cómo y de manera tan concisa y precisa. Doctor Alcocer, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Igualmente inicio agradeciendo al CIDE y a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la invitación y la organización de este foro, sin duda relevante para el momento electoral del país, particularmente ante el segundo debate que justamente versará sobre estos temas. Así es que, Jorge, gracias y felicidades por la iniciativa. Me da mucho gusto estar acompañado a varios colegas y amigos en esta ocasión, tanto aquí arriba como en el público. Yo dejaría o iniciaría con 3 mensajes de la candidatura de José Antonio Meade. Primero que nada, estamos viviendo un mundo que cambia muy rápidamente, en donde, si podemos establecer características, es un mundo dinámico, con una gran incertidumbre, en donde lo que pasa hoy, dentro de unos pocos días, seguramente será superado, y esto implica que se requieren en los países personas con el liderazgo y el conocimiento, con la experiencia que tiene José Antonio, justamente al haber sido canciller de la República los primeros 3 años. Y eso no se sustituye con visitas a la Universidad Singularity, no se sustituye simplemente con declaraciones, sino realmente se prueba en los hechos.
Y José Antonio pretende ser el presidente de todos los mexicanos, no exclusivamente de quienes vivimos en el territorio nacional, sino quienes viven fuera de nuestras fronteras y ostentan la nacionalidad mexicana e incluso son descendientes de mexicanos. Y esto es importante porque de lo que está en juego en estas elecciones es un cambio fundacional para el país. Es una elección fundacional en el sentido de que hay dos modelos de desarrollo distintos que están siendo presentados. Un modelo que, si bien reconoce que hay oportunidades, retos importantes en el caso de la desigualdad, en el caso de la inseguridad y otros, busca un modelo que se funde en la unidad del país, en ser un país abierto, un país con un liderazgo como le corresponde por su tamaño, frente al otro modelo, que es un modelo cerrado, un modelo que ha repetido, que quiere repetir lo que en los años 80 vivió nuestro país de inestabilidad y que confronta a los mexicanos. Con estos mensajes señalaría que los 4 puntos de la agenda de política exterior del doctor Meade se centran en 4 palabras. Una política exterior que proteja, y esta es la función esencial de la política exterior, especialmente de los intereses mexicanos en el exterior y de los mexicanos que viven igualmente en el exterior. Cosas concretas él ha propuesto justo la semana pasada, el desarrollo de un muro tecnológico, un muro en donde, basado con las tecnologías más avanzadas de carácter no intrusivo, se puedan detectar tanto los flujos de armas como los flujos de dinero que son utilizados por las bandas del crimen organizado. Una de las maneras de luchar contra la inseguridad, y no es exhaustivo, es justamente cortar el flujo de los recursos y el flujo de las armas que provienen de los Estados Unidos. Y dado que hay un tema de carácter legal que ustedes conocen que facilita que esto ocurra en Estados Unidos, México se protegería con un muro de carácter tecnológico que le permita que, a través de los 56 puntos abiertos de contacto con los Estados Unidos, podamos contar con estos elementos de carácter tecnológico. Por supuesto también que se trata de proteger los derechos de los mexicanos en el exterior, todos. Naturalmente, la población en Estados Unidos es aquella que en número es más representativa. Ahí ha dado ya algunos indicios hace un par de semanas en Michoacán, en donde anunció parte de la agenda migrante, y solamente destaco 2 temas. Primero, apoyar con mucho más recursos a los consulados, tanto para las labores de protección como para las labores de documentación, y muy especialmente dotar de mayores recursos al proyecto o al programa 3x1, convirtiéndolo en un programa 6x1, tal que se dupliquen los recursos que provienen de la Federación y de los estados, para que tengan un mayor impacto los recursos que provienen de nuestros migrantes. En cuanto al segundo de los verbos, tiene que ver con promover. Otra de las facetas de la política exterior mexicana es la de promover los intereses y promover al país en el exterior. Esto implica promover nuestra cultura, promover el turismo, promover nuestra economía y nuestro comercio. Ha habido avances importantes, por supuesto que igualmente hay retos, y el planteamiento del doctor Meade es el de terminar, si es que no se termina, con la negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, bajo la premisa que debe ser un tratado que beneficie a los 3 países signatarios de este tratado. Naturalmente nos esperamos hasta ahora, hasta que una de las partes exigió la revisión. Es conveniente que el tratado esté en constante revisión, sobre todo por la premisa original que mencioné en mi intervención, diciendo que el mundo tiene un cambio dinámico, incierto, apoyado en las nuevas tecnologías emergentes que rápidamente cambian, y por ende entonces el tratado igualmente tiene que adecuarse. Y no solamente el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, sino todos los tratados con los cuales México se apoya en su comercio. Igualmente, México tiene que promover, tiene que tomar un papel de liderazgo importante. A diferencia de otros de los planteamientos que buscan que la política no sea protagónica, y así está establecido en su plataforma, nosotros pensamos que México, al ocupar el lugar 15º en términos de su economía, al ser uno de los países más importantes en cuanto a sus culturas originarias, a ser un país relevante en cuanto a comercio, en cuanto a la exportación, a ser un país relevante en cuanto a su biodiversidad, igualmente tiene que tener una relevancia y un protagonismo importante en el ámbito de la política exterior. Y es por ello que también está planteado dentro de la promoción de las mejores causas de la humanidad, como es el caso de la lucha por la democracia, la preservación y el respeto a los derechos humanos, por mencionar 2 temas. Otro de los verbos que caracterizaría la política exterior del doctor Meade es la cooperación.
Y de nuevo, aquí hay no solamente ejemplos y propuestas en el ámbito de la cooperación. Yo me centraría en el ámbito del Centroamérica y el Caribe. Mucho se ha hablado, se ha mencionado de la migración de Centroamérica, particularmente del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Debemos de contribuir tanto México como los Estados Unidos y los países vecinos del sur, señaladamente Panamá y Colombia, para lograr cambiar las condiciones desde un punto de vista estructural que motivan que los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en su mayoría migren hacia México y eventualmente hacia los Estados Unidos. Y esto se debe a dos condiciones. Primero, la condición de inseguridad y de violencia que se vive en estos países y por otro lado, al bajo crecimiento de sus propias economías. En ambos casos explicado por el hecho de que la calidad de la infraestructura de estos países es muy deficiente. Eso hace que los costos de transacción, los costos de producción de cualquier unidad sea más elevada en estos países que en otro, y eso lo hace poco competitivo. Y por otro lado está el hecho de que el costo unitario de la energía, de la generación de energía, de transmisión y de distribución sea más alta en estos países y de nuevo conduce a que sea poco competitivos los países frente a otros países. La manera en que ellos pueden atraer mayor inversión es que sean más competitivos, para lo cual implica entonces que se resuelvan estructuralmente los temas que he mencionado, y entonces eso tendría como un efecto positivo el que la migración se reduciría de manera importante. Sin importar esto, además tendremos que, por supuesto, proteger a los migrantes de Centroamérica que transitan por México. México es un país de origen, destino e igualmente de tránsito por ley. Nosotros no criminalizamos a la migración y no pretendemos hacerlo así como ha sido planteado por la plataforma de Andrés Manuel López Obrador. Creemos igualmente que en el ámbito de la cooperación tenemos espacios importantes de cooperación. Es el caso de la ciencia y la tecnología. El doctor Meade ya lo demostró cuando fue canciller de la República, en donde de 17 mil estudiantes que teníamos por año con Estados Unidos, ahora tenemos más de 100,000 estudiantes que tienen algún tipo de estancia o que han tenido algún tipo de estancia en los últimos años en diferentes modalidades en los Estados Unidos, o bien el haber logrado que diferentes universidades americanas y mexicanas firmasen convenios de colaboración que, más allá de los convenios, implica el poder desarrollar proyectos conjuntos, centros binacionales, centros virtuales a lo largo de la frontera y dentro de los países en los temas que más nos importan. Y el último de los temas tiene que ser el diálogo. Y el diálogo es sin duda la razón de ser de la política exterior y de la diplomacia. Y el planteamiento es, por supuesto, que México siga dialogando con los diferentes actores, tanto los actores nacionales, subnacionales, supranacionales en el ámbito multilateral, y que permita este diálogo contribuir a una gobernanza global dirigida a solucionar los grandes problemas y las grandes diferencias que hay en el orden internacional, sobre todo buscando encontrar coincidencias. A través del diálogo, igualmente hay ejemplos de lo que el doctor Meade logró siendo canciller, pues se creó el Grupo MICTA, un grupo integrado por México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, que tienen en común, que además de ser miembros del G20, no ser miembros de los BRICS, y por otro lado tener economías de tamaño relativamente parecido, con retos igualmente similares en temas comerciales y en algunos casos en temas de desarrollo social, como es el caso de Turquía y nuestro país, para poder tener entonces espacios de diálogo que le permitieran a México y a otros países poder desarrollar soluciones a los grandes problemas. En todos estos cuatro pilares, como digo, se sustentan en el hecho de que nuestro país es un país relevante, es un país que es un país tomado en cuenta a nivel internacional y que debe seguir siendo tomado en cuenta a nivel internacional. No sé cuánto tengo de tiempo. 5 minutos todavía. En el ámbito, gracias, concretamente de los Estados Unidos, ciertamente nuestros Estados Unidos es la relación más importante, la más compleja que tenemos con cualquier otro país. Es el único país, me refiero a Estados Unidos, con que todas las agencias del gobierno estadounidense tienen una relación con el gobierno mexicano. No hay ningún otro país en el mundo que tenga una complejidad de esta relación. Y más que hacer un replanteamiento, lo que estamos es hacer un ajuste, y naturalmente los ajustes se hacen cuando cambian las administraciones de un lado y del otro de la frontera.
No es necesario replantear todo porque hay una gran cantidad de temas que siguen operando y funcionando bien, no obstante una política compleja, una política en algunos casos antimexicana que ha expresado el presidente Trump. Y esto me refiero a lo que sucede en el ámbito de los estados con quienes tenemos frontera, los 4 estados, en donde la relación comercial, el flujo de personas, se sigue desarrollando de una manera más o menos normal. Y lo mismo sucede con otros ámbitos de la relación. Por supuesto, insisto, se requiere un ajuste. Y el ajuste tiene que pasar primero con marcar una clara posición de determinación, de firmeza, de exigir el respeto del gobierno estadounidense con respecto al gobierno mexicano y hacia la sociedad mexicana. Parte de la base de establecer y de exigir una relación bilateral de igual a igual, así como también de establecer principios en la relación, como son los principios de responsabilidad compartida y de respeto mutuo. Ambos principios que han sido fundamentales para que entre los dos países se puedan desarrollar el comercio, se pueda desarrollar el flujo de personas y sobre todo a lo largo de la frontera se pueda cada vez más mejorar una zona que de suyo es enormemente rica y enormemente dinámica. Por supuesto que hay que prestar atención a Canadá, somos los 3 países que integran el bloque económico más dinámico y más competitivo del mundo. Nosotros generamos conjuntamente el 29% del Producto Bruto Internacional, que es más o menos lo mismo que genera Europa todo completo, la Unión Europea, y más o menos lo mismo que genera el sudeste de Asia, todo completo. Entonces estos 3 países bien articulados y bien coordinados, lo cual presupone una política abierta, permitiría que México se convirtiera en una plataforma logística con un impacto muy claro hacia el interior del país en la generación de empleos bien remunerados, con infraestructura que no solamente sea útil para exportar, sino que igualmente sea útil para el propio desarrollo económico y para el propio ahorro interno del país. Y tenemos ciertamente que ver a otras regiones, a otros bloques del mundo, como es el caso de la Unión Europea, ya fue mencionado por Alejandro en cuanto al nuevo acuerdo, la nueva revisión del acuerdo general con la Unión Europea, y debemos de ver hacia la cuenca de Asia-Pacífico. México tiene la virtud también de ser un país asiático en el sentido, o del Pacífico, en el sentido de que tenemos una costa importante hacia el Océano Pacífico, y el poder ver hacia allá en términos de la pertenencia de la Alianza del Pacífico para dotar a esta alianza con los 2 países de América del Sur de una mayor extensión en las cadenas de valor, y que estas cadenas de valor no solamente se comercien entre nosotros, sino que podamos utilizarlas para exportar hacia los países de Asia, en donde ahora México es miembro del TPP-11. Entonces, el planteamiento es un país abierto al mundo, un país abierto a que México se conozca de México, que México tenga una huella importante de su cultura, de la calidad de su diplomacia, de su economía, de su gente, como también un país abierto a conocer y a recibir lo mejor del mundo para que finalmente se beneficie el país en términos del bienestar de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alcocer, nuevamente por la precisión y la contundencia de las propuestas. Y finalmente cerramos con broche de oro para escuchar la presentación del maestro Gonzalo Ballesteros. Por favor, suyo el favor. Gracias, muy amable, de verdad. Estoy muy agradecido por la paciencia y la tolerancia de que hasta el último momento se cambió, de que aquí estuve el embajador Vasconcelos. Les pido también una disculpa, tuve un problema de salud por lo que no pude estar hoy con ustedes. Y pues bueno, agradecemos a la institución, al CIDE, a la MEI, a este gran esfuerzo de, bueno, que a veces siempre falta estas mesas de discusión, ¿no? Yo siempre desde que estoy en la carrera nos encanta venir a estos foros porque nos alimentan y nos agrada. Y me encanta ver que hay bastantes jóvenes aquí, ya vi como 14 o 15 bostezos, va a ser más difícil para mí mantenerlos más atentos hacia mí porque ya están un poco cansados, lo sé. Pero bueno, lo principal para decir, y sé que algunos se preguntarán por qué se tomó la decisión de que mandaran un chavito frente a tremendos doctores y a gente tan prestigiosa. Y bueno, es porque mi partido, la coalición, los que hemos venido construyendo Morena, creen en los jóvenes, ¿no? Es realmente uno, no es palabrería, creen en nosotros y por eso yo estoy aquí. Para ir a las propuestas concretas de política exterior, quiero decirles que ha habido 2 dinámicas de casi 12 años. Ustedes, como saben, Andrés Manuel y lo que ha venido construyendo con su movimiento, nunca ha dejado de lado el tema internacional y se han juntado expertos, exembajadores, embajadores,
investigadores de distintas instituciones, y durante un gran recorrido se ha venido construyendo lo que sería una gran agenda de política exterior, de la cual también estoy muy orgulloso, porque es la primera vez que se hace una agenda y un análisis de lo que se necesita de política exterior con la mayor cantidad de voces, con la mayor cantidad de instituciones, con la mayor cantidad de investigadores, jóvenes, profesores, que nunca antes yo había visto como joven que se hiciera en el país. Y al término de estos meses se ha venido puliendo una gran joya de política exterior que tenemos preparada para el 1 de julio en adelante. Ahora, la primera propuesta, y creo que comienza en orden también en como lo venían configurando, que es cuál es nuestra idea de orden de la casa y por qué parece ser que nos queremos aislar y no queremos ver el mundo. En realidad es errónea la idea. En mantener nuestra casa en orden, lo ponemos porque va a ser muy difícil salir al entorno internacional a demandar la justicia, la proclamación de los derechos humanos en asuntos internos de los estados, cuando aquí en México se están cometiendo a diario. Por ejemplo, yo vengo de una zona muy golpeada, soy del Estado de México, de Ecatepec, el primero en feminicidios, por arriba de Ciudad Juárez. ¿Qué conlleva todo eso? A que cómo podríamos tener la cara de salir al exterior y demandar la protección a los derechos humanos si en nuestro propio territorio no lo estamos haciendo. No es una cuestión de aislarnos, es una cuestión también de seguir, no un principio por aferrarnos a él, sino que las lógicas históricas nos han dado que es mejor mantenernos analizando la situación internacional antes de salir a pronunciar un evento. Pero no ha sido siempre así en la historia de México. Ustedes recordarán lo que hizo Isidro Fabela cuando se hizo la anexión de Alemania hacia Austria. Cuando nosotros vimos un conflicto internacional de esa índole, salimos a pronunciarnos, y el general Lázaro Cárdenas mandó cartas directas a lo que era entonces la Sociedad de Naciones a decir realmente nuestro punto. No es por querernos aislar, sino es para tratar de entender qué también está sucediendo. Además, como he escuchado en algunos foros, y está aquí, nos acompaña el embajador Jorge Dardo Navarrete, a este país le ha faltado lo que es un instituto de análisis de relaciones internacionales y de prospectiva. Y es muy cierto, muy pocas instituciones y muy pocos investigadores anunciaron la llegada de Donald Trump. A muchos se les hacía una locura. Por eso es que también nosotros no nos adelantamos y no nos vamos a querer adelantar a pronunciarnos y a intervenir en asuntos internos, porque queremos también la misma situación interna para nosotros, la misma relación de respeto hacia nosotros. Así como nosotros cuidamos y no decir ni una sola palabra a lo que está sucediendo con la candidatura de Donald Trump, así es lo que nosotros también exigimos hacia nuestro país. Segundo término, la relación con los Estados Unidos. La propuesta que tenemos en Morena es, queremos cambiar de sintonía en el asunto de que preferimos la cooperación internacional para el desarrollo en vez de una cooperación policíaco-militar. Hasta ahorita, y que aquí están varios de ustedes, ya me mencionó el compañero que están en la clase de Política Exterior de México, ¿cómo ha funcionado España, Iniciativa Mérida? ¿Cuál ha sido realmente el beneficio de una política policíaco-militar bilateral? Eso es lo que nosotros nos preguntamos y el diagnóstico que hacemos, y así hacemos la propuesta. Preferimos una relación de cooperación hacia el desarrollo que una de policíaco-militar. Con nuestros migrantes, ustedes saben que la propuesta que tenemos es convertir los 50 consulados en verdaderas procuradurías en defensa del migrante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como mucha gente ya lo ha mencionado, vamos no solo a meter dinero, sino también tener la voluntad política. Es que también eso ha sido un asunto, la voluntad política para realizar las acciones. En algún momento sabemos que es a veces muy tardado desarrollar una política, pero también imposibilita la voluntad de querer hacerlo. ¿Cómo nosotros vamos a darle a nuestros connacionales el verdadero apoyo que requieren si no se los hemos dado acá? Nosotros no estamos tan solo pensando en que ellos estando allá vamos a tratar de configurar su estancia, sino lo que vamos a hacer dentro de nuestro país, que es también lo que nos interesa. ¿Cómo vamos a poder defender a nuestros migrantes si tampoco lo estamos pudiendo defender desde la frontera sur?
Entonces esto es realmente un cambio total de paradigma e incluso de enfoque de cómo se hacen las cuestiones en relaciones internacionales. La propuesta, por ejemplo, de tratar de militarizar la frontera sur que hemos visto durante varios años, nosotros la vamos a acabar. Vamos a cambiar realmente por una cuestión de ver por sus derechos humanos, no solo por retórica, son nuestros hermanos centroamericanos. Ahí tenemos a nuestro lado al padre Solalinde, que junto con él vamos a construir una serie de estrategias muchísimo más concretas que sabes, porque en todo el paso mesoamericano hacia la frontera norte tenemos un gran problema. La relación con América Latina. Hay una cuestión aquí que también siempre se ha dicho y hemos escuchado muchas veces en la academia, que en algún momento México fue gran líder en América Latina, en otros momentos no lo fue, etc. Lo que nosotros queremos plantear es no retomar esa idea de ser el líder en América Latina, porque no queremos tener ese protagonismo artificial de salir a decir algo y nunca se va a realizar. Lo que sí nos gustaría hacer con América Latina es ser uno más dentro del factor de lo que se mueve a nivel geopolítico. Eso es lo que realmente nos gustaría hacer. Pero esto no quiere decir aislarnos. El que no queramos tener un protagonismo artificial es eso, serlo artificialmente. ¿Cómo vamos a tener un protagonismo cuando en casa, lo interno, están sucediendo tantas cosas? ¿Cómo lograríamos llevar a cabo una serie de políticas? Porque cada sexenio escuchamos lo mismo. ¿Cómo lo lograríamos si no es más que arreglando los asuntos internos que no hemos podido lograr? Hay zonas realmente devastadas del país, realmente devastadas, que tenemos primero que arreglar con ellas para salir, ofrecer e intercambiar y hacer un comercio estratégico justo, porque eso es de lo que se trata. Dentro de la relación de los Estados Unidos, nosotros no hemos planteado cerrar el Tratado de Libre Comercio, no va para allá la idea. Al contrario, hemos dicho al Telecán, dijo Andrés Manuel, sí, pero hay que cambiar ciertas cuestiones de las que estamos en desventaja. Por ejemplo, el maíz blanco. Tenemos un gran déficit, estamos comprando, somos un país milenario en la construcción del maíz, nosotros lo criamos, lo desarrollamos y estamos comprando maíz blanco a los Estados Unidos. Esa es una de las grandes desventajas del Telecán que tenemos que cambiar. Y digo, creo que no estoy hablando ni siquiera de encontrar el hilo negro ni nada de eso. Estamos diciendo las cuestiones justas. Y es que en este cambio de perspectiva es como realmente vamos a lograr cambios a nivel internacional. En la cuestión hacia Europa, hacia Asia, lo hemos planteado, queremos ver hacia ellos. Y es que durante tantos años del neoliberalismo en este país se ha reafirmado nuestra relación hacia los Estados Unidos, lo cual nos ha quitado visión hacia otras regiones. No es que de nuevo reconfiguremos y encontremos que Asia está reconfigurando el comercio a nivel global, no es eso, ya estaban allí. La cuestión ha sido es que el enfoque económico nos ha llevado a reconcentrar una relación con nuestro vecino del norte que es importantísima, nadie la niega. El problema es concentrarla. La diversificación no es solo una cuestión de ir a hacer los tratados, sino de implementarlos, desarrollarlos, concretarlos en otras regiones de vital importancia. ¿Cuántas veces no escuchamos la palabra estratégica en todo lo que se viene refiriendo hacia las relaciones internacionales, pero pareciera ser que ninguna se lleva a cabo de manera estratégica? Pues ese cambio total de enfoque. De nuevo repito, no es que nosotros vayamos a aislarnos a nivel internacional, es de que creemos que construir una nueva nación y tener un nuevo punto de partida nos va a ayudar a salir al exterior y poder tener un nuevo prestigio, reconfigurar a nivel global lo que queremos reconfigurar, plantear nuevas propuestas a nivel geopolítica. Eso es de lo que nosotros estamos hablando en materia de relaciones internacionales. Y bueno, por último, una de las cosas que se ha venido reafirmando y que yo he notado mucho al embajador es que realmente la lucha que queremos hacer por el cambio climático es realmente algo de personalidad. Es una cuestión que nos atañe, nos preocupa, a Andrés Manuel le preocupa. Sabemos qué áreas de oportunidad tenemos en México para poder instrumentar energías renovables. Ya hay propuestas para invitar a otros países. Es de verdad un asunto que nos preocupa de tal índole que sabemos que incluso reconfigurando ciertas cuestiones a nivel global en materia de cambio climático podría beneficiarse México.
No quiero ahondar en algunas regiones, pero todo el mundo sabe que hay gran parte de la energía renovable que podemos utilizar por medio de la energía que sale de los volcanes, energía solar, etc. Lo hemos platicado con algunos compañeros, con algunos investigadores, sabemos por dónde podemos ir en esas áreas y realmente es del interés. Incluso no es por ser anecdotario, pero recuerdo que cuando sale Donald Trump del Pacto de Cooperación de París de Cambio Climático, me dijo de una manera muy preocupada, es que esto va a reconfigurar muchas cuestiones y nosotros tenemos que salir a la defensa de este tema. Entonces, realmente tenemos en nuestras propuestas de política exterior 12 años de repensarlo, analizarlo, y ahora los invito a ustedes para que lo puedan ver de manera puntual, pero no solo de manera puntual, que puedan hacer ustedes propuestas en la plataforma Proyecto 18, en el que en conjunto con la iniciativa privada del equipo de Alfonso Romo, estamos viendo cada propuesta su viabilidad. Entonces, yo lo dejaría hasta ahí, y espero que, bueno, esta pequeña charla les haya ayudado a definir un poco más cuál es nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Decía Baltasar Gracián, de la generación del 98 española, que lo bueno, si breve, es 2 veces bueno. Y justamente estas 4 presentaciones que hemos escuchado el día de hoy nos hacen recordar esta frase, en el sentido de que ha sido enorme la calidad, pero aún mayor la capacidad de síntesis. Yo siempre les digo a mis estudiantes que la inteligencia se mide en tener la capacidad de hacer lo complicado sencillo, y realmente lo han hecho así, y además lo han hecho de manera muy sintética. Me ha tocado participar de manera directa o indirecta en este tipo de debates sobre política exterior desde la elección del 2000, 2006, 2012 y ahora 2018. Les puedo decir que esta sesión que acabamos de tener el día de hoy es la más completa de ideas, con qués y con cómo. Por lo tanto, los quiero felicitar muy sinceramente. Ahora, noto muchas más convergencias que divergencias en la presentación de lo que acabamos de escuchar, probablemente con una divergencia un poquito mayor desde la coalición Juntos Haremos Historia. Ahora, dentro de las coincidencias, lo que noto es que todos ustedes hablan sobre esa dificultad de coordinar a la política exterior, a los diferentes actores de política exterior, entiéndase la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, las demás secretarías de Estado, el propio Poder Legislativo, los actores subnacionales y demás actores con incidencia en asuntos internacionales. Todos hicieron, digamos, referencia a ello. Mi pregunta sería: ¿cómo se puede justamente garantizar la unidad hacia el exterior, es decir, una política exterior del Estado mexicano, pero que al mismo tiempo refleje la diversidad hacia el interior de esta multiplicidad de actores? Otra pregunta que quisiera yo hacerles es: he identificado nuevamente ahora sí, los 4 participantes, esta necesidad de inversión en infraestructura de política exterior, es decir, más recursos para política exterior. Sin embargo, ninguno de los 4 mencionó a la burocracia especializada en relaciones internacionales, es decir, el Servicio Exterior Mexicano. Quisiera que me compartieran su visión sobre el Servicio Exterior Mexicano y la conveniencia o no de inversión de recursos en aumentar al número de miembros del Servicio Exterior Mexicano, que, como ustedes saben, son los mismos 1.200 desde el año 1975, es decir, no ha crecido el Servicio Exterior Mexicano. Bueno, creció en 100 personas en el último año, pero durante los últimos 40 se mantuvo prácticamente constante. Entonces, lo que haría es, en el mismo orden en el que hicieron uso de la palabra, regresarles nuevamente el micrófono a ustedes por un máximo de 5 minutos, les mandaré tarjeta amarilla cuando quede 1 minuto, para que puedan atender un poco las presentaciones de sus colegas y adicionalmente si pudieran darnos luz con respecto a, aún dentro de la convergencia de ideas, cómo atender a estos puntos particulares de representación de México en el exterior de manera unitaria, pero reflejando la diversidad nacional, y en la parte justamente de nuestra burocracia especializada del Servicio Exterior Mexicano. Regreso la palabra. Alfredo. Muy bien.
Muchas gracias, Jorge, y muy interesantes las dos preguntas que nos planteas. Les voy a decir, yo voy a ir un poco atrás, ¿no? ¿Por qué estoy trabajando con Margarita Zavala sin pertenecer a ningún partido político, sino más bien tener una carrera en el sector privado, en el tercer sector? Y es una virtud que yo le reconozco y creo que es su máxima virtud, es una mujer congruente. ¿Qué quiere decir? Que dice lo que piensa y hace lo que dice. Para tener una política exterior, no esté peleada con nuestra política interior, tenemos que tener congruencia. Número uno, si vamos a pedir en el exterior que se respeten los derechos humanos, por supuesto, y como lo expresa Gonzalo, tenemos que respetar los derechos humanos en México. Esto no quiere decir que si se llega a cometer una violación de derechos humanos en México, uno, no se levante la voz al interior, y dos, que si es que otro país, o por ejemplo el presidente de nuestro vecino del norte, está teniendo políticas en contra de los migrantes, no se haga nada. Nosotros sí tenemos que tener un liderazgo en el exterior. El mismo tema en combate a la pobreza, por supuesto que tiene que haber una política pública de Estado para terminar con la pobreza de desarrollo económico, y también una política de coordinación y de ayudar a los vecinos del sur, del Triángulo Norte de Centroamérica, a que puedan ellos también generar suficiente desarrollo económico en sus países, ¿no? Ahí está Amexid, etcétera, etcétera. Segundo, el servicio exterior mexicano. Hay que reconocer que el servicio exterior en México ha dado grandes dividendos. Tenemos grandes diplomáticos mexicanos que forman parte del servicio exterior mexicano. Y también hay que reconocer que muchas veces incluso sus derechos laborales no han sido debidamente reconocidos o no se les ha otorgado el premio que merecerían. En esto, Margarita Zavala tiene una propuesta muy particular, que es modificar la ley de servicio exterior para otorgar un apoyo complementario a la vejez del ISSSTE, establecer que los diplomáticos y sus familiares sean beneficiarios de un seguro de gastos médicos, sin duda, la obligación a los titulares de las embajadas del país de elaborar informes anuales sobre su gestión, y también privilegiar a los diplomáticos sobre los turistas. Nuestro país tiene antecedentes claros de turistas como embajadores, y los que tienen que ser embajadores tienen que ser los diplomáticos. No nos podemos seguir dando el lujo de utilizar a las embajadas como premio para políticos corruptos o políticos amigos del presidente en turno. Los que tienen que ser los representantes de México en otros países tienen que ser diplomáticos de carrera, sin duda alguna. Y eso es algo que Margarita lo dice en todos los foros que habla de comercio exterior, de política exterior. No sé si vamos a tener oportunidad de tener otra participación. Realmente pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas con el público después. O si quieres aprovechar el minuto y medio que te queda para un punto adicional. Sí, sin duda. Yo quería hacer, sí vemos en estas presentaciones que hay muchas coincidencias y algunas divergencias. Y quiero resaltar algunos contrastes. Nosotros sí apoyamos un modelo económico capitalista, sin duda alguna, de apertura comercial, cuando el representante de Morena claramente califica el modelo neoliberal como de manera denostativa. Nosotros apostamos por la apertura comercial, cuando Morena sí apuesta por una mayor cerrazón comercial. Margarita Zavala y su proyecto apuesta por el futuro, por una política de liderazgo de México en el mundo y en América Latina, particularmente en dos sentidos. A nivel global, con liderazgo en tema del cambio climático, sí tenemos que apoyar las políticas de una transición a energías energéticas renovables y no más refinerías. Tenemos que apostar por ser una potencia en la generación de energías renovables y no más refinerías. Y segundo, en tema de crimen organizado, nosotros sí apostamos por un fortalecimiento institucional, no por invitar al Papa Francisco a ser un generador de paz inmediata en el país. Por último, le apostamos al libre comercio, no a la autosuficiencia alimentaria.
Creemos que el libre comercio sí es un generador de mayor riqueza internacional. Esas son las posturas de Margarita Zavala y hay un claro contraste con las posturas de la coalición Juntos Haremos Historia. Muchas gracias. Alejandro, por favor. Gracias, Jorge. Nos dice Gonzalo que casi hace un razonamiento sobre juventud igual a renovación. Bueno, si ese fuera el presupuesto, yo ya la hice. Ricardo Anaya tiene 39 años, pero no es así. Es más complejo que eso. Yo creo que las sociedades democráticas, con tradición, con valores, con visión, lo mismo recupera a la gente adulta que a los jóvenes que vienen con talento. En esa lógica, quizás el decir, porque hubo jóvenes profesores, hicimos una joya, tampoco creo que sea la presunción. Yo creo que hay en el público heterogéneo diversas generaciones de internacionalistas y desde luego no internacionalistas, que nos imaginamos una sociedad dirigida con madurez, con visión, con el interés superior de que le vaya bien a México. Dicho esto, yo creo que la idea de hablar de ciertos temas requiere también, no soy verificado, pero el tema de los feminicidios, la tasa más alta no es ni Catepec hoy día, ni tampoco Ciudad Juárez, es Sinaloa. No trabajo para verificado, Gonzalo. Lo que sí es importante es que veamos lo siguiente, contestaciones muy rápidas. El tema de no intervenir y no decir una sola palabra, en mi opinión, no resuelve nuestra obligación de una posición frente al tema de Jerusalén. Hay que respetar la resolución 478 de 1980 para mantener neutralidad sobre no haber capitalidad para ninguna de las partes en conflicto, tanto para el lado israelí como para el lado palestino. En esa lógica quiero ver firmeza en ese sentido, no abstenciones en Naciones Unidas. Segundo, en el caso de Nicaragua y Venezuela, no nos pronunciamos en contra del gobierno de Ortega ni del gobierno de Maduro, pero sí juzgamos la violación sistemática de los derechos humanos y tenemos que tomar una posición en torno a la Carta Democrática de Naciones Unidas de la que somos parte. No sé si estoy o no de acuerdo con Almagro, lo que sí sé es que no podemos tener una política exterior de avestruz. En esa lógica, mucho cuidado con lo que decimos. Segundo, no se puede pronunciar la idea de una estrategia con Estados Unidos de intercambiar una estrategia de cooperación para el desarrollo por una que suspenda la idea de la seguridad o la militarización. Es una falsa premisa. Las dos son complementarias. El desarrollo es sustantivo, pero yo no veo en los próximos años en materia de seguridad una suspensión de la relación de cooperación sistemática entre autoridades civiles y militares de ambos lados para atender amenazas comunes como el crimen organizado, tanto en tráfico de armas, tráfico de personas, trata y desde luego narcóticos. De ahí, detrás de eso hay una idea, en mi opinión, no sólida sobre el futuro del trato del crimen organizado. Por eso no creo en la idea de ver el tema migratorio como un problema de voluntades, es un problema de estrategia política, de protagonismo regional. México es responsable del futuro desarrollo de Mesoamérica y particularmente de Centroamérica. Los programas de desarrollo y cooperación con Centroamérica van a ser fundamentales y serán fundamentales las estrategias internas en relación al ataque a la desigualdad y la exclusión social. Me parece que no es un tema de buena voluntad y mucho menos de pensar que el crimen organizado va a deponer las armas por la buena voluntad del gobierno del candidato que le representa. No creo en la amnistía. La amnistía es perdón. Y la amnistía, cuando dice perdón, se refiere a tener claro los destinatarios y el catálogo de delitos. Hablar de que solamente se les dará a los campesinos o solamente a los jóvenes, pues no necesitan eso, necesitan programas alternativos de cultivo, necesitan oportunidades de trabajo, becas, etcétera, pero no verlo así. Yo creo que es importante cuidar mucho eso de los lugares comunes y no hablar con algo que no he visto con claridad. No vi propuestas claras con relación a Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, quedarnos callados o dejar de actuar es un riesgo. Yo sé que Gonzalo tiene más ideas como internacionalista, pero no creo que sea un tema de hilos negros. Yo creo que tenemos que discutir, y lo exhorto, porque además lo respeto mucho, a que discutamos claramente qué queremos con relación, cuando decimos que los tratados se implementen, cuando no hemos revisado si tenemos capacidad industrial y comercial para comerciar. Entonces, yo cierro planteando lo siguiente: no es un tema de buenos deseos, actos unipersonales o intuiciones, es un tema estratégico de política pública y de política de Estado. Yo creo que la mejor política exterior, como bien lo señala Gorovich, refleja un régimen, y sí estoy de acuerdo,
pongamos orden en la casa, pero no perdamos ontológicamente la importancia de una política exterior de Estado. Gracias. Muchas gracias. Sergio, por favor. Gracias, Jorge. Con respecto a tu pregunta sobre la unidad, bueno, sin duda que la mejor manera de mantener la unidad del país y consecuentemente expresarla en el ámbito de la política exterior es trabajar con un espíritu de inclusión, no pelearte con el sector privado, que no te saquen desplegados en los periódicos, o no pelearte con organismos de la sociedad civil con quienes no quieres dialogar. Claramente eso te marca una política autoritaria y excluyente. Eso no te va a provocar la unidad al interior del país y consecuentemente no vas a poder expresar una unidad hacia el exterior. Sobre el servicio exterior mexicano, de los que estamos aquí sentados, quizás soy el único que ha tenido el privilegio de trabajar con el servicio exterior mexicano, como mis colegas, durante mi paso en la Cancillería, y puedo constatar, puedo señalar claramente sobre su profesionalismo, su conocimiento, su capacidad de trabajo, su dedicación, aún en condiciones muy difíciles. Sin lugar a dudas que la nueva modificación de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, aprobada por todos los partidos de manera unánime, es un paso en la dirección correcta. No necesariamente se agota las modificaciones que habrá que hacerse, pero sin duda es un marco jurídico que le permita al servicio desarrollarse con mayor competencia, no solamente al interior, sino también frente a otros servicios exteriores. Por supuesto, implica apoyarlo no únicamente con recursos, hay otros medios para apoyarlo. Se mencionaba los seguros de gastos médicos que tienen y que hay que sin duda mejorar, como también en el ámbito de la capacitación y el entrenamiento. Me concentro en algunos comentarios que se han hecho, especialmente con Gonzalo, que yo no tengo el gusto de conocer, y pues no es nada personal, pero pues ni modo. El primero es el tema de las procuradurías sociales. Me parece una aberración, y lo digo con todo conocimiento, porque la Convención de Viena establece muy claramente qué se puede y qué no puede hacer un consulado. Y lo que hacen actualmente los consulados es lo que se puede hacer en materia de protección de los migrantes. Lo hace un consulado chileno en México, un mexicano en Chile o un mexicano en Estados Unidos, y no puedes ir más allá del marco jurídico. Solamente hay dos opciones: o cambias el marco jurídico o cambias el marco jurídico. Entonces, bueno, pues a ver cómo hacemos para cambiar el marco jurídico internacional, que no sea a través de una consulta pública. El otro tema tiene que ser con la frontera sur. La frontera sur no nos lo menciona Gonzalo, pero sí lo mencionó el embajador Vasconcelos la semana pasada, en un evento como en donde también hubo muchos alumnos, cosa que me da mucho gusto, en el ITAM, en donde mencionó que la migración de la frontera sur no la atendería la Cancillería mexicana, sino la atendería la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es equivalente al DHS americano. Es decir, quien va a atender la migración en México va a ser la policía. Por eso sí se trata de criminalizar la migración. Eso es enormemente preocupante, sobre todo cuando hablamos otra vez de un país que puede estar desunido con un tinte autoritario. Con respecto a América Latina, yo sí discrepo enormemente. México no es un país más de América Latina. Es la segunda economía más grande del país, del continente de América Latina, después de Brasil. Somos, sin lugar a dudas, una de las culturas más importantes, no solamente de América Latina, de todo el mundo. México tiene un lugar privilegiado que no podemos perder. Cuando hemos tenido dos veces, en mi caso en energía y después en relaciones exteriores, de ir a eventos internacionales y uno levanta la mano por México, verdaderamente toman en cuenta la posición de México. México sí es un país serio, México sí es un país relevante. Ejemplos de las aportaciones de México hacia el Caribe: está el apoyo que México ha dado en materia de desastres naturales. Tan México es relevante que hoy empezó durante toda una semana un evento en el Palacio de Minería sobre la unidad de riesgos del Banco Mundial, justamente para discutir con más de 1,000 delegados de todas partes del mundo los temas de desastres naturales. Si México no fuera un referente en estos temas, no vendrían. México no puede perder esa posición. Sobre el Tratado de Libre Comercio y los mercados abiertos, se habla del maíz blanco. Lo que no nos dicen es que lo que pretenden son los precios de garantía, precios que nos van a llevar a que la cadena asociada al maíz blanco y al maíz amarillo, etcétera, se incrementen los precios, lo cual va a traerle a todos nosotros mayores costos, una mayor inflación y eventualmente incluso escasez. Muchos de los jóvenes que están aquí, si yo les pregunto cuántos cereales ven ustedes en el supermercado, pues me van a decir que 20 o 25. Mi generación, la generación de muchos de los profesores de aquí, solamente teníamos 2 marcas de cereales.
y cada cereal tenía 3 modelos. Esos eran todos los cereales que había, no había más. ¿Cuántos modelos de coches teníamos cuando éramos jóvenes? 4. Ahora hay 42 modelos de coches. O sea, sí, realmente de lo que estamos hablando es de un cambio muy profundo si nos equivocamos en la elección. El tema del cambio climático es fantástico, porque quieren defender el cambio climático cuando quieren construir refinerías. No hay manera, o sea, no hay manera, simplemente no hay manera de defender ese tema. Y nada más anuncio un último tema. En el tema medioambiental, en la plataforma de Andrés Manuel López Obrador, está en el capítulo de equidad de género. No hay un capítulo de medio ambiente, no hay una posición seria y formal sobre el medio ambiente, no podemos hablar de cambio climático. Entonces, digamos, sí estamos hablando verdaderamente de que la conducción de un país sí es un asunto serio, sí es un asunto donde tiene que encabezarlo la persona que tenga el conocimiento, la experiencia y la visión. Las ocurrencias nos pueden costar muy caro. Gonzalo, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahora ya sé que siente Andrés Manuel en los debates. Es increíble. Bueno, para contestar las 2 preguntas, de principio considero que el ejemplo que tenemos en la Ciudad de México de cuando Andrés Manuel se sentaba con todo el gabinete en la mañana a primera hora para ver en orden del día todos los temas que estaban, así va a suceder cuando llegue Andrés Manuel a la presidencia. Pero el segundo es una situación de el interés nacional. Creo que cuando hace Andrés Manuel la propuesta de a todos los candidatos o la cartera para los que ocuparían las secretarías y quienes serían la gente que conduciría con él el país, todos y cada uno están de acuerdo y en la misma sintonía de lo que este país necesita. En esa misma sintonía va la coordinación de que la política exterior se desarrolle y se apruebe, se ejecute de manera orquestada como debe de ser. Y segundo, sobre el tema del Servicio Exterior Mexicano, nuestra propuesta es al secretario y los subsecretarios se les va a recortar a la mitad de sueldo y a todos los de abajo hacia arriba se les va a aumentar, así como se va a trabajar la cuestión de pensiones para los embajadores. Esas son las 2 propuestas concretas que se tienen. Y bueno, solo para contestar y tener este ratito, pues neoliberalismo no quiere decir que nos cerremos. China no promulga el neoliberalismo y no está cerrada. Hace un comercio abierto y sus políticas internas no son neoliberales como tal, no están dichas por el gobierno. Podríamos encontrar que dentro de ellas sí, pero no lo vemos tal, ¿no? Pero en ese sentido, que digamos que el neoliberalismo tiene fallas, no es cerrarnos al libre comercio, y no lo he mencionado en ningún momento. Ahora, sobre la cuestión de los feminicidios, quizá, y voy a otorgarle porque usted es un gran doctor, que sea, si no recuerdo, Sinaloa, eso no le quita el carácter de que México sea el primero en feminicidios en toda América Latina y el Caribe. O sea, es un problema de verdad enorme. Uno que vive en Ecatepec lo vive, uno sabe, el problema es realmente doloroso. Y en esa misma sintonía, cuando de nuevo repetimos, no vamos a hacer pronunciamientos sobre asuntos internos, sí cuando existan conflictos entre estados, que eso cambia totalmente el panorama, porque vamos a ver en detrimento del derecho internacional. Allí es cuando nosotros sí nos vamos a pronunciar, porque claro que estamos preocupados de lo que sucede a nivel internacional. Sabemos que aquello que sucede en el rincón más incógnito del planeta afecta directamente al país, pero lo que sí no avalamos por nuestros principios de política exterior y por un razonamiento y por esta doctrina mexicana nacional es de que no nos vamos a pronunciar frente a un evento de un Estado. No nos vamos a pronunciar porque no vamos a permitir, y de principio no vamos a faltar de respeto a la nación y no queremos que nos falte el de respeto a nosotros en intervenir en asuntos internos de nuestro país. Eso sería lo que podría contestar ahora. Muchísimas gracias. Pasamos entonces ya al momento del diálogo con el público y vamos a tomar rondas de 3, 4 preguntas y regresaremos la palabra a los ponentes. Les voy a pedir 2 cosas fundamentalmente. La primera, que se presenten, y la segunda, que en vez de hacer su propia ponencia, por favor hagan directamente una pregunta. Embajador Eduardo Roldán, por favor. Eduardo Roldán, embajador de carrera, no a la carrera.
Un breve comentario y propuestas muy concretas. Lo que requiere México, y aquí están los representantes en el futuro ya cercano, es un presidente inteligente para decidir y un presidente patriota para actuar. Se requiere verdaderamente una política exterior de Estado. Como miembro del Servicio Exterior y recientemente jubilado, yo veo una gran diferencia, por ejemplo, en el Servicio Exterior de Estados Unidos, que tiene 15,000 miembros diplomáticos. Brasil tiene 5,000 y México se dice 1,200, no es cierto. 700 son verdaderos diplomáticos y los otros son cancilleres, que es la otra rama. Pero son 700 que cubren 193 países. Sí se requiere un redimensionamiento de la política exterior. En el umbral 2050, aquí se mencionó, sí tenemos que, estoy convencido, que hacer prospectiva. No podemos ya actuar nomás a la y se va. En el 2050, el último estudio, y es muy breve esto, para dar pauta a las propuestas, PricewaterhouseCoopers, una de las compañías más serias, pronostica que, si no antes, unos dicen que es en el 2032, pero en el 2050, la primera economía va a ser China y se va a quedar de por vida. 50 millones de millones va a ser su PIB. El de Estados Unidos va a ser de 34 millones de millones, segundo lugar como economía a nivel mundial. El tercero va a ser India, y tenemos que priorizar ya en serio. Y el cuarto va a ser Indonesia. México va a ocupar el 8º lugar. Por eso tenemos que estar preparados. Señalando esto, la primera propuesta de las 4 que voy a hacer y que complementan, y les felicito porque me quedó muy clara las distintas propuestas que ustedes aquí mencionaron, los 4 ponentes, es que México, en los últimos años, la política exterior ha sido de mucho ruido, mucho desorden. ¿Por qué? No porque se quiera, sino porque hemos tenido una estructura desilvanada, desorganizada, y la propuesta va en ese sentido, que ordenemos esto, y como ahora hay coaliciones, sí es factible a través de las coaliciones. Antes porque llegaba un partido e imponía sus cuates, ahora con las coaliciones sí se puede hacer. ¿En qué va? También tarjeta amarilla, un minutito. En el orden económico, en el orden pro-México, economía, cultura y turismo son un desorden. Tenemos que a través de Amexit coordinar todas ellas y darle fuerza a la Cancillería, como se hace en Brasil, como se hace en Canadá. La segunda propuesta es crear un gabinete de política exterior. Tenemos un gabinete de seguridad, pero no de política exterior. Los diplomáticos hemos insistido, como todo país inteligente lo hace. El tercero es, lo hace Brasil también y lo hace Canadá, que las direcciones generales o las coordinaciones de unidades en asuntos internacionales, ahora con las coaliciones, que los nombre la Cancillería o la Presidencia, para que tengan una coordinación, todos los directores generales de economía, de cultura y esto, para que se coordine la Cancillería y mandemos un orden al exterior. Cuotas. Nosotros somos muy buenos pagadores en el mundo. El 80% no lo saben. Del presupuesto de la Cancillería se va en pagar cuotas, pero no obtenemos los beneficios. Tenemos que obtener esos beneficios para dar soluciones a los problemas. La FAO, por ejemplo, de las hambrunas, de seguridad, de derechos humanos. Damos mucho y no obtenemos nada. La imagen de México no se mejora nomás pagando millones de dólares a una compañía neoyorquina que nos mejore esa imagen. Primero tenemos, como ustedes dicen, hacer nuestra tarea interna. Eso es insoslayable. Finalmente, África. África define a nivel internacional casi el 30% de los votos en la Asamblea. Hemos perdido todo en los últimos años. Las cuotas las pagamos, pero no obtenemos beneficios. Hemos perdido la OMC, de la salud, de la Organización Internacional de Salud y de Comercio, etc. Tenemos que reflexionar porque pues Cuba tiene 33 embajadas. Cuba en África. Y termino. Brasil tiene 27, Venezuela 20, México tiene 8. No podemos hacer una política exterior para diversificarnos sin tomar en cuenta esto y que nos escuchen a los diplomáticos que sí sabemos al respecto. Finalmente, cierro.
Se requiere un redimensionamiento de la política exterior, porque la política exterior no es más que la continuidad de la política interna, y coincido con los ponentes que aquí sí tenemos que hacer una reflexión, porque no podemos seguir siendo luminaria de la calle y oscuridad en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por cierto, les comento que el embajador Roldán era presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano y por lo tanto también puede hablar en nombre de este Servicio Exterior. Se da la palabra ahora a un estudiante, Miguel Ángel. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Solano, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Mi pregunta es para cada uno de ustedes representantes, ¿qué tanto cada gobierno va a permitir la paradiplomacia en cuestión de permitir a agentes no gubernamentales o subestatales participar en las relaciones internacionales de México? Muchas gracias. Paola. Y la siguiente será un invitado externo, no se preocupe. Bueno, mi pregunta es cuál, bueno, para todos los representantes, ¿cuál sería la estrategia para reintegrar a los mexicanos que son deportados hacia México? Muy bien, y por favor la dama al frente. Mi nombre es Blanca Villarelo. Felicidades a todo el panel y doctor Esquiabón. Gracias por esta oportunidad. El embajador, el difunto y excelentísimo embajador Manuel Tello, alrededor de la mitad de los 85, escribió un excelente trabajo sobre cuál debería de ser el nuevo rol de los diplomáticos debido a los cambios tecnológicos, y dijo que deberían ser unos verdaderos promotores económicos de México en el extranjero, cosa que no ha sucedido. Todos sabemos que ahorita el señor Trump podría tomar el teléfono y hablarle a cualquiera de los candidatos sin la intervención de ningún diplomático de por medio. Entonces, creo que ese es uno de los grandes cambios que debe de tener la política exterior de México o nuestras representaciones en el extranjero. Yo tuve la oportunidad de ser agregada comercial, consejera comercial, ministro agropecuaria en Europa, en Rusia, en Japón, y todos han hablado de diversificación comercial, o al menos tres, y solo uno dijo, estamos preparados. Y creo que ninguno tocó el tema a fondo. Yo les puedo decir que no estamos preparados. Nuestros empresarios no están preparados y no quieren. Nos tenemos que llevar de las orejas a exportar a Japón, de las orejas a exportar a Rusia. Pero peor aún, no hay infraestructura. Usted quiere llevar un contenedor a Brasil, va a ver el problema que va a tener para llevar un contenedor a Brasil. ¿Usted quiere exportar azúcar a Rusia? Bueno, pues olvídese, no hay puerto en donde sacar azúcar a Rusia. Entonces, hay un tema muy fuerte de infraestructura fuera y dentro de México. Hay veces que cuesta más trabajo llevar los plátanos de dentro de Tabasco a Tiapa que de Tiapa al puerto de Europa. Entonces, si no hay infraestructura, la diversificación y tratados de libre comercio no nos sirven. También, perdón que le saque tarjeta amarilla, un minutito más. Y la pregunta es, ¿cómo van a hacerle con la Twitter diplomacia? La Twitter diplomacia. Bien, tomamos una quinta pregunta. Ian, por favor. Gracias. Mi pregunta es para los cuatro representantes. Es sobre diplomacia cultural. Un tema muy importante, creo yo, del cual ninguno habló. Y la pregunta es, ¿qué hará su candidato presidencial en caso de llegar a la presidencia con este tema? Muchas gracias. Muy bien, regreso entonces la palabra. ¿Les parece bien que hagan ustedes respuestas Twitter, es decir, en 120 caracteres? No, digamos 2 minutos, 3 minutitos, sean ustedes respetuosos del tiempo y ni siquiera lo voy a medir. Simplemente les saco tarjeta amarilla si se tardan demasiado. Por favor, Alfredo. Gracias a todos por sus preguntas. Embajador Roldán, sin duda le agradezco su intervención. Habla usted de cosas muy importantes. México tiene que voltear a ver a África, y a veces se nos olvida que existe el continente africano.
por supuesto, en primer lugar, con nuestra diplomacia. Y nuestra diplomacia sí, en términos de más embajadas, y esas más embajadas tienen que ser con mayor presupuesto. Sin presupuesto, pues no va a haber embajadas, sino va a haber embajadores. Economía, cultura y turismo. Sí tenemos que tener una política transversal para estos tres temas. Pro México, también la cultura mexicana y el turismo tienen que ir de la mano. Hoy somos el 8º país más visitado del mundo, o el 6º país más visitado del mundo. Sin embargo, nuestra política, este año, el año pasado fuimos el 6º, ¿no? Éramos 8º y ahora somos 6º. Esto sin una política de verdaderamente apertura turística. ¿A qué me refiero? Pues necesitamos mayor conectividad, y nuestra conectividad todavía no está en donde debería estar. Tenemos aeropuertos saturados, ¿no? Nuestros 2 aeropuertos de llegada máxima de extranjeros, que es el de Cancún, el número 1, y el número 2, el de la Ciudad de México, pues prácticamente saturados. Y luego con algunas propuestas de no generar un nuevo aeropuerto, ¿no? No vemos cómo se le puede dar al turismo ese lugar. Pero bueno, Miguel Ángel, ¿cómo permitir que agentes no gubernamentales tengan participación en la política exterior? Aquí sí quiero reconocer al gobierno actual en la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? En el cuarto de al lado están los empresarios y las organizaciones no gubernamentales que tienen intereses económicos más importantes para México en términos de comercio, y sí están teniendo una participación activa, y hay que reconocer que el doctor Bajardo, que Ildefonso Bajardo ha logrado integrar al sector económico en estas negociaciones, y que ellos a su vez han logrado contactar al sector económico tanto de Estados Unidos como de Canadá, para que no salgamos desfavorecidos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Creo que es un modelo que podríamos replicar, y con eso se está venciendo la diplomacia tuitera, porque cuando los intereses de los propios americanos le reclaman a su propio presidente, así le das la vuelta. Si la diplomacia tuitera la queremos vencer con un video del presidente diciendo: señor Trump, respétenos, no la vamos a vencer, porque hay una relación totalmente asimétrica. Esto tenemos que lograrlo con negociaciones con actores tanto políticos como económicos del otro lado de la frontera. Esa es la manera de vencer la democracia tuitera. Esa es la diplomacia tuitera, perdón. Que era lo que preguntaba Blanca. Y la estrategia para reintegrar migrantes, no me acuerdo tu nombre, Paola. Mira, aquí es un tema delicado, porque implica recursos, implica respeto a derechos humanos, pero sobre todo también implica la dignidad del propio migrante. Entonces tenemos que empezar con que el migrante tenga sus documentos de identificación. Parece muy elemental, pero no lo tienen, y entonces regresa el migrante y no sabemos ni siquiera pues si es mexicano, o si es salvadoreño, o si es guatemalteco, y entonces tenemos que tener una política, primero, de identificación clara de los migrantes nacionales. En segundo lugar, encontrar cuál es su comunidad de origen, ¿no? Porque pues este migrante lo que va a querer es quedarse pues en el estado fronterizo, eventualmente juntar o trabajar y juntar un poco de dinero y querer regresar a Estados Unidos. Entonces tenemos que aportar, pues sí, políticas de seguridad social, de salud, y el vínculo con la comunidad emisora. Con el 3x1, por ejemplo, sí se empieza a generar un vínculo con la comunidad emisora, y entonces ese migrante que ya tiene raíces, que ya invirtió parte de su dinero en la comunidad emisora, quiere regresar a ver pues qué es lo que se empezó a lograr, ¿no? Y entonces ahí sí logras que el migrante regrese a casa, y que regrese de manera adecuada. Sin duda tenemos que tener comunicación con las autoridades fronterizas de Estados Unidos para que se respeten de manera absoluta los derechos humanos de los migrantes nacionales. Y creo que con eso concluyo las preguntas. Sí queremos una política, Margarita Zavala quiere una política exterior moderna y que ponga a México como un actor de liderazgo. Esa yo creo que es la palabra que resume lo que ella busca, cómo tiene una visión de México global, un México líder en defensa de derechos humanos, líder en
el combate al crimen organizado internacional, porque no es un problema que solamente se da en México, líder en la lucha a favor o en contra más bien del cambio climático, a favor del Acuerdo de París, y líder en todos estos asuntos que pueden generar, aunque parezca un poco idealista, un mundo mejor. Ese tiene que ser México. Muchas gracias a todos por regalarnos su tiempo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Para contestar, de hecho, indirectamente voy a contestar las preguntas que había hecho Jorge sobre lo que yo llamo federalismo y política exterior y el tema del Servicio Exterior Mexicano. A ver, yo parto de una experiencia, casi nunca hablo en primera persona del singular, pero bueno, yo fui asesor del secretario de Relaciones Exteriores, miembro del Servicio Exterior, y como soy muy rebelde y me gusta decir lo que quiero, pues tomo una determinación, pero tengo un profundo respeto por el Servicio Exterior y he compartido con varios de ustedes experiencias en diferentes tramos del debate histórico, teórico y práctico de la política exterior. Dicho esto, Eduardo, nosotros tenemos una visión de cambio de régimen que parte de la idea de un gobierno de coalición y tiene como uno de sus ejes sustantivos para el rediseño de la arquitectura federal un gobierno de gabinete. Y en esa lógica me parece atinadísima tu preocupación. La respuesta nuestra es sí, hay propuesta y estamos trabajando en ese rediseño. Segundo, yo creo que para acabar con el celo intersectorial que siempre hemos vivido entre economía, hacienda, relaciones exteriores, inclusive en agricultura tuvo su época, energía, tiene que haber ese proyecto de gobierno de gabinete que permita capitalizar los esfuerzos, especializar a los directores generales que pican piedra y darle un rango muy importante a los secretarios y subsecretarios que en nuestra propia propuesta de cambio de régimen serán ratificados en rango de política exterior y de políticas públicas por el Congreso. Y segundo tema muy importante que tiene que ver con esto es la profundidad que requiere una revisión sobre las facultades constitucionales entre el presidente y el Senado, que se refiere a la reforma del 26 constitucional, del 73 y 76 y del 89 constitucional. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero tiene que ver con la ratificación del proyecto de política exterior, supervisado, ex ante y ratificado y con corresponsabilidad del Congreso. Dicho esto, yo creo que por ahí va. Segundo, el tema de las preguntas que ustedes hacían, me voy a hablar de Miguel Ángel. ¿Qué tanto la paradiplomacia? Yo entiendo la paradiplomacia no como un tema de ONGs, sino el rol que tienen los estados para tomar decisiones de política exterior. ¿Cuál es el problema que tenemos en el rediseño institucional? Por supuesto que el Estado federal o el Estado central no va a soltar en términos de soberanía la política de seguridad y defensa, menos la fiscal, pero la educativa, la cultural y mucho de lo que hoy se lleva a cabo se puede hacer con paradiplomacia. Ese celo a los expertos, aquí tengo uno de los expertos más importantes de este país, ha sido un celo del centralismo presidencialista. Si no descentralizamos el poder, no solamente en términos de los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, sino particularmente de manera vertical, bajo el principio de subsidiariedad entre la federación, los estados miembros y los municipios, no vamos a avanzar. Me parece que el futuro de la diplomacia es entre grandes ciudades, por ejemplo, y aquí hay mucha negligencia por el celo a la concentración del poder político. Estamos de acuerdo y lo planteamos en nuestra plataforma. Paola, reintegrar a los deportados, yo llamaría a los repatriados y quién sabe cómo. Ese temor lo planteábamos en uno de los puntos que yo te presentaba en la plataforma de Ricardo Anaya, era programas de desarrollo orientados, por ejemplo, a gente que quiera, emprendedores. Segundo, ciencia y tecnología, y yo lo ampliaría a estudiantes en relación a los que ya tienen grado o a los que tienen un nivel de avance y que tengan reconocimiento en México. Ojo, cuidado no nos vayamos con la finta, no se quiere regresar. El hecho de que el 10% de los mexicanas y mexicanos vivan en Estados Unidos es porque no hay oportunidades y los hemos expulsado. Yo quisiera preguntar qué va a pasar cuando llegue uno de aquel lado, pero eso es una problematización que no es provocación, y reciba reconocimiento y oportunidades de trabajo por encima del que ya está aquí con un problema familiar o que siendo muy joven son prácticamente responsables de la manutención de la casa. Te lo dejo como debate, pero es un punto muy fino, tenemos que prepararnos, pero lo más importante, atacar las profundas raíces de la desigualdad en México en un futuro inmediato. En relación a lo de la profesora Blanca Villarelo, hablé de la diversificación y dije, ¿estamos preparados? Claro que no estamos preparados. El viejo problema
de por qué México no utilizaba el sistema general de preferencias con Europa. El viejo problema de por qué no entrábamos a los mercados de alto consumo en los países nórdicos era desde el de embalaje hasta el problema de los transportes. No es que sean perezosos nuestros empresarios en relación a la inmediatez del mercado americano, donde la dependencia mutua y la dependencia nuestra con ellos es altísima. Pero efectivamente, a pesar de las ferias, las promociones, los mecanismos, el desmantelamiento de los incentivos, cuando se tomó la decisión de terminar con los estímulos fiscales, los préstamos blandos de Bancomex y crear hoy la estructura que tenemos, obviamente desestimula la competitividad. Tenemos que regresar a la competitividad, pero con una visión de Estado de largo aliento, donde el que vaya más lejos recibe apoyos directos. No les gusta el embalaje, por ejemplo, de flores al mercado nórdico. La demandan mucho la flor mexicana, mejor la mandan en boches al otro lado. Entonces yo creo que el tema de la diversificación no debe ser retórico ni populista. Están preparados los empresarios, las comercializadoras mexicanas para atender un llamado de productos específicos en Europa Meridional o en Sudamérica. La respuesta es no. Por eso es muy interesante y muy importante cómo vamos a capitalizarla y con qué bases. Yo creo que hasta me quedo. Me parece que el tema del tuit y de Trump puede ser probablemente una pausa en las relaciones que fluyen con o sin Trump en la cotidianidad en términos de transacciones y vínculos entre las élites económicas, políticas y sociales, pero sí me parece que en la pausa el tema de la ciberseguridad, lo dejo como comentario, va a ser un tema fundamental donde no sé si Rusia, no sé desde Estados Unidos, pero la soberanía está plenamente sin fronteras en el ciberespacio. Y el tema de la ciberseguridad no lo veamos con frivolidad, ya llegó para quedarse y creo que se tendrá que atender en su momento. Y yo cerraría con lo de Jan. Me parece, Jan, que en términos de diplomacia cultural, sí creo que una de las áreas más generosas y de mayor imagen de México en el mundo es nuestro legado histórico. Yo reconozco, y no es anuncio porque esté mi amigo, pero cuando llevas a los mariachis a Argelia, no es un acto de frivolidad, es de respetar nuestro legado, nuestra cultura, pero va mucho más allá de eso. Yo creo que tiene que ver en buena medida con la empujanza de nuestro proyecto educativo, donde creo que un espacio educativo en América del Norte, Sergio estuvo muy involucrado, un espacio educativo en América Latina y con Europa, deben ser de los temas donde el ancho mundo de la cultura no se refieren a 3 conciertos. Por supuesto que tiene mucho valor nuestro legado prehispánico, hispánico y contemporáneo, pero ese es un tema en donde yo creo que, al igual que el problema de la Cancillería con tan pocos miembros, va a requerir inversión. Y mi pregunta es, ¿no hay dinero suficiente para ampliar y ensanchar el servicio mexicano? Yo creo que la respuesta se va a dar pronto. Creo que sí debe haber recursos para ampliar nuestros horizontes, incluido África. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Primero que nada, agradecerle a quienes nos formularon las preguntas y la generosidad del embajador Roldán, que nos pudo haber cuestionado sobre Corea del Norte y Corea del Sur y nos hubiera hecho papilla aquí enfrente. Pero bueno, gracias por las... Sí, coincido sin lugar a dudas en la necesidad de tener un esfuerzo formal en prospectiva, más no únicamente en el ámbito político exterior. Si algo México carece es de un adecuado sistema de prospectiva y de planeación de su desarrollo. Y esto no es nada más hacia afuera, sino hacia adentro. Y tiene que ver con lo que Blanca me preguntaba o mencionaba acerca de las capacidades del país, por ejemplo, para exportar. Toda nuestra infraestructura está diseñada para compartir flujos entre el norte y el sur, entre México, Estados Unidos y Canadá. Efectivamente no está diseñada para compartir ciertos flujos de mercancías hacia el este y hacia el oeste, porque no lo habíamos necesitado. Se tendrá que necesitar o no. Justamente, si vemos la geopolítica a nivel internacional, todo apunta a que necesitamos diversificar nuestra infraestructura, pero esto implica un ejercicio formal de planeación de la infraestructura con una visión prospectiva. Entonces sí, el planteamiento del doctor Meade es la creación de un sistema de planeación de la infraestructura nacional que implique una visión regional de largo plazo del desarrollo de nuestra infraestructura, en donde todos los aspectos de carácter comercial, económico, cultural, político, etcétera, tengan que involucrarse en la planeación. Con respecto a la participación de los organismos subestatales o subnacionales, sin lugar a dudas, si bien le corresponde por parte de como lo establece la Constitución al Poder Ejecutivo Federal
el conducir la política exterior, no se puede conducir sin la participación permanente de los estados, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos empresariales. El caso más claro justamente es la relación con Estados Unidos, en donde a pesar de México y de Washington, la relación funciona a través de la frontera gracias a los acuerdos entre las empresas, los acuerdos entre la sociedad civil y los acuerdos entre los estados, entre el gobernador de Texas y el gobernador de Nuevo León, por ejemplo. Entonces, sí es necesario involucrarlos, tomarlos en cuenta en la definición estratégica de la política, y esto me lleva a contestar la pregunta o el cuestionamiento que hacía el embajador Roldán sobre África y otros países, y la respuesta es sí, siempre y cuando hay una agenda estratégica. O sea, ¿para qué queremos tener una embajada en X países? No únicamente para llenar de espacios y tener 33 votos o 27 votos, sino al mismo tiempo para que México pueda beneficiarse de una relación con esos países. Y ese es un tema que implica una definición de fondo del planteamiento de la política, como en su momento lo hizo el canciller Meade, en donde se recordará que hubo planteamientos de relaciones que había que profundizar, relaciones que había que madurar, relaciones que eran incipientes, y para cada una de ellas había una métrica establecida para poder cumplir con la estrategia. Naturalmente tenemos que trabajar con los mexicanos que regresan de manera voluntaria o involuntaria a México. Muchos de ellos no hablan el idioma, muchos de ellos no conocen a sus familias y se insertan aquí en un medio hostil en muchos sentidos, más aún cuando son niños y jóvenes, que tenemos del orden de 750,000 de ellos en nuestro sistema escolar. Además de ofrecerles las facilidades de revalidación de estudios, en fin, necesitamos apoyar a las familias para que puedan insertarse más fácilmente y puedan encontrar espacio, ya sea para seguir estudiando, si es el caso, o incluso puedan trabajar. Ciertamente implica reconocer cuáles son los oficios en los cuales ellos han desarrollado, en ocasiones de manera muy exitosa en los Estados Unidos, pero bueno, esto implica de un acompañamiento estructural que no se limita a un programa de la Secretaría de Gobernación como está ahora, sino tiene que ser un programa transversal, lo cual implica y refuerza el hecho de que tiene que ser una política de Estado, ya que interviene no solamente incluso el Poder Ejecutivo, sino los otros poderes y los 3 órdenes de gobierno. Sin duda que la promoción es una de las actividades fundamentales, lo mencionaba como uno de los 4 pilares de la política del doctor Meade, y se hace promoción. Incluso le cambiamos el rostro a los consulados en la relación con Estados Unidos, no únicamente para hacer protección y documentación, sino para que hicieran promoción. Muchos de ellos promueven culturalmente al país de manera en el ámbito turístico, en el ámbito económico y en el ámbito comercial, y hay que acompañar mucho más este esfuerzo, sobre todo porque los actores locales, especialmente en aquellas comunidades pro-mexicanas, reciben muy bien este tipo de trabajo y nos permite generar, además de éxitos en este particular punto, como es la promoción, generar una sinergia positiva en la relación entre México y estas entidades subnacionales de los Estados Unidos, por mencionar ahorita el ejemplo que se señalaba. Y sí mencioné ahí la diplomacia cultural. Hablé de los intercambios en el ámbito educativo, ciencia, tecnología, y la cultura finalmente comprende a la ciencia, la tecnología, el deporte, la innovación. Sin duda México tiene un aporte significativo por su riqueza cultural que puede y debe de utilizarse como parte de la diplomacia para que nos conozcan más y mejor en toda nuestra riqueza, en todas nuestras contradicciones culturales, porque somos un país pluricultural y megadiverso en estos temas, en las lenguas diversas que se hablan en el país. Y es una manera también de que conozcan esta riqueza y nos valoren en el ámbito internacional, pero también es una oportunidad para obtener, como mencionaba el embajador Roldán, ventajas hacia nuestro país. La posibilidad de tener intercambios con las primeras potencias del mundo. Estados Unidos tiene las 50 mejores universidades de 100 del mundo con Canadá. Estados Unidos tiene 46, Canadá tiene 4, las otras 50 están distribuidas en el resto del mundo. Pues tiene todo el sentido del mundo que México concentre sus esfuerzos de intercambio estudiantil con las mejores universidades del mundo, que son las que tenemos además del otro lado literalmente de la frontera. Tiene todo el sentido del mundo que hagamos investigación con ellos. Por ejemplo, en el tema de energía, pues ellos tienen cerca de 40 centros de investigación, los más avanzados del mundo, cuando nosotros debíamos de tener, si no 40, ciertamente una decena de ellos en los temas que a nosotros nos hace sentido poder compartir investigación. En fin, hay áreas de oportunidad muy claramente identificables que en su momento el doctor Meade
estableció como prioridad para la Cancillería, y lo mismo puedo hablar de Alemania, de Reino Unido y de Japón y demás, con los quienes tenemos que cooperar, como también tenemos que cooperar con los países con menores niveles de desarrollo, con los cuales México puede tener una relación de acercamiento, de solidaridad, para poder pues ayudarles a superar los problemas y deficiencias. Sí hay, sin lugar a dudas, un espacio muy amplio en la promoción, en la cooperación en estos temas y en el uso de la diplomacia cultural. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo. Embajador, pues lo primero que le puedo decir es que en medida en que nosotros dejemos de estar viendo a nuestro socio principal y concentrar ahí la relación, vamos a poder realmente tener en conciencia que existe un mundo más allá que los Estados Unidos y que en esa medida se van a hacer planteamientos. Actualmente con nosotros colaboran 2 investigadoras sobre el tema de África del Colegio de México y uno de la UNAM, que están haciendo las propuestas debidas, que no se han presentado actualmente porque ellos estaban fuera del país, pero de que hay investigación y se va a hacer propuesta, la hay. Hasta lo invito a que usted pueda colaborar. Con los 2 caballeros que se encuentran ahí, yo creo que lo principal es reconocer a nuestros pueblos originarios que han estado altamente estigmatizados, olvidados, y que en esa medida ellos contienen el mayor potencial de la cultura y de ejercicios de paradiplomacia con otros pueblos a nivel global. Creo que en esa medida, en el diálogo con el gobierno, podemos realmente llevar a cabo esa gran paradiplomacia. Yo he sabido que ya hay casos en América Latina de que algunos pueblos de Bolivia, con algunos pueblos de Venezuela, están teniendo intercambios de paradiplomacia en los ritmos y en lo que sus constituciones lo permiten a nivel federal, pero lo están haciendo también en cuestiones culturales y de medio ambiente. Entonces me parece que hay un buen ejemplo en el sentido de los pueblos originarios de América Latina, que algunos ya lo han ejercido, y me parece que México tiene ahí todo el potencial cultural. Andrés Manuel ha dicho, el no reconocer esta nación milenaria, la construcción de lo que hemos sido y lo que hemos venido construyendo, si no lo reconocemos perdemos el rumbo en la cuestión de la cultura. Para la compañera sobre los repatriados, actualmente tenemos un equipo, de nuevo empresarial, con Alfonso Romo, que ya identificó aquellos que podrían estar participando en áreas económicas específicamente de lo que ya llegaron a elaborar en los Estados Unidos. Ahora, sí hay aquí un análisis. Si no mal recuerdo, 6 de cada 10 de los que han estado regresando, de esos 6 hay problemas psicológicos muy fuertes, porque tan solo haberlos detenido ya pasaron 10 años en alguna cárcel y llegan con grandes problemas psicológicos. Ahorita ha disminuido el apoyo económico, lo que les han dado. Eso lo comentaron algunos investigadores que nos dieron información sobre esto, y entonces también en esa medida se está viendo cómo poder apoyarlos. Pero de que se está viendo con un equipo de economistas a nivel institución privada, se está viendo. Y para la profesora sobre la diversificación comercial, bueno, a mí me encantaría decirle todas las áreas de oportunidad que existen a nivel global, no tengo que repartírselas, creo que hasta el diagnóstico es totalmente claro. El problema es cómo lo vamos a hacer si ni siquiera las cabeceras municipales están conectadas con las carreteras. Hay un montón de cabeceras municipales en este país que no están conectadas con las carreteras. ¿Cómo nosotros podemos hacer diversificación de comercio? ¿Cómo podemos enrolarnos en estas cadenas productivas que tanto mencionamos si ni siquiera nuestros propios pueblos originarios pueden hacerlo con esas cabeceras, ¿no? En ese sentido va el desarrollo nacional de este país, en ese sentido va esta lógica de hacer de este país una potencia, como lo ha mencionado Andrés Manuel. Y yo se los dejo a ustedes, van a saber, van a tener toda la capacidad de discernir en estos días sobre estos temas que hemos platicado, pero muchos de ellos, varios de los temas que están hoy en agenda tienen que ver con una cuestión de la perspectiva de lo que se está haciendo en el gobierno y de la forma en cómo se está haciendo. La corrupción le ha atacado durísimo a este país y le ha atacado duro a la política exterior en concentrarla en cuestiones económicas y no de la diplomacia que debería de tener. Entonces hasta ahí yo la dejaría. Pues,
Quiero, tristemente el tiempo es un tirano, pero muy generosamente nuestros 4 ponentes se han ofrecido a recibir preguntas por escrito y a responderlas, dado que tienen que ir corriendo a otros compromisos. Yo lo que quisiera hacer es, a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de su presidente Alberto Lozano, aquí presente, y del CIDE, agradecerles enormemente la calidad de la discusión, la calidad de las ideas, la verdadera vocación internacionalista que he escuchado en estas 4 presentaciones, y lo único que pudiera yo desear es que justamente el domingo veamos una repetición en términos de calidad, en términos de profundidad y en términos de propuestas, y no golpeteos y insultos entre nuestros candidatos. Nosotros solo tenemos un voto para otorgar a alguna de estas propuestas, pero tenemos 2 palmas para agradecer muy generosamente estas grandes presentaciones. Muchísimas gracias.